El televidente del Canal 1. Como todos los domingos estamos aquí con ustedes a esta misma hora para hablar de contenidos de la parrilla de programación del Canal 1 y en general de contenidos de televisión. Hoy tenemos un invitado también muy especial que nos va a hablar de la temática de las series y de telenovelas que estamos viendo a través de los canales privados. Sean ustedes bienvenidos, ya regresamos. Bueno, y el invitado que tenemos esta noche es un periodista y académico, el profesor Mario Morales. Profesor, bienvenido. Gracias, Patricia, muy amable por la invitación. Mario dirige el énfasis de televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Javeriana y como tal tiene un blog, pero además es experto en análisis de contenidos de televisión. Contenidos que a mucha gente preocupa en estos momentos a nivel nacional porque siente que los canales o las novelas, básicamente, que es lo que ocupa la mayor parte de nuestra programación del prime time o del horario nocturno, no sale como del narcotráfico. ¿Es así o no? Estamos girando como un corcho en torno a la narrativa del cartel o la sicaresca, como se ha dado en llamar. Sicaresca, ¿no? Sí, sicaresca. Buen término. La unión de la violencia y el narcotráfico, aunque puede sonar redundante, narcotráfico sin violencia no lo es. Y paulatinamente los canales, y aquí todos los canales, incluso ya los canales internacionales, están recurriendo a ese comodín de audiencia que consiste en narrar el poder, esta otra clase de poder que prodiga el narcotráfico y que prodiga la violencia a través del tráfico de drogas ilícitas o de armas ilícitas en general. Y los canales han recurrido a este comodín cuando hay angustias de rating, cuando la competencia se acerca o cuando hay una cercanía en la medición, acudimos fácilmente a esa estrategia del comodín, de girar como un corcho frente al narco, y me parece que no hay necesidad, Patricia. Bueno, en el programa con Gustavo Bolívar, el libretista anterior, decíamos que tal vez durante mucho tiempo que Colombia tuvo esa realidad del narcotráfico tan horrible pues, y tan violenta, no se tocaba el tema por miedo de una retaliación. Simplemente había mucha gente que quería hacer la película de Pablo Escobar, que quería hacer, no sé, el documental sobre Leder y novelas, pero los canales les daba pánico. Que empezaron a sacar eso, como en este momento apenas vieron como que el asunto ya no era tan peligroso. Pero tal vez otra cosa que mueve a la gente como a verlas, en el caso de Sin Tetas No Hay Paraíso, era que no se conocía como esa cotidianidad del narco. ¿No será eso lo que la hace atractivo? Yo creo que sí hay que narrarla y hay que contarla, digamos, es la realidad nuestra desde hace 40 o 50 años, desde la marimba hasta las drogas que van más allá de la cocaína o del uso de la cocaína. Desde esa perspectiva hay que contarlo. Este país también en sus formas sociales, en sus formas políticas, en sus formas culturales ha estado permeado por el narcotráfico y por la violencia originada del narcotráfico. Es lo que somos un poco, forma parte de nuestro ADN o se metió, se infiltró en nuestro ADN. No, y hace parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia reciente y hay que contarlo. El asunto es cómo se está contando, insistimos mucho en eso, las formas narrativas del poder suscitado del narco, y cuando se hace de una manera facilista. ¿Cómo en qué caso? Como, digamos, en los casos donde se utilizan estereotipos, ¿no? Donde la reiteración de las formas del poder narco se comienzan a replicar. Claro, el melodrama tiene una forma narrativa desde siempre. Los triángulos amorosos, las traiciones, el hombre rico enamorado de la mujer pobre o viceversa, etc. Son unas formas narrativas que están también en el alma colectiva de las sociedades que ven televisión y de las cuales se aprovecha en el buen sentido de la expresión el melodrama o el drama o el teledrama. Igual está pasando paulatinamente con el narco, que estamos llegando a unas formas cliché, a unas formas estereotipadas, a unas formas paradigmáticas de ver el narcotráfico, y ya dejamos de investigar, ya dejamos de narrar
el narco como tal y estamos más metidos en estas fórmulas emblemáticas narrativas de la televisión, de tal manera que se replican de una manera repetitiva y ya hasta cansona. Reiterativa, pero no profunda. Y eso está generando unos paradigmas sociales muy fuertes, ¿verdad? Por ejemplo. Uno ve en el Prime y ve en los canales nacionales y en la repetición de estas series en los canales de estos internacionales, donde se ve la réplica de la violencia por la violencia, del mal hablar o de la grosería por el mal hablar, del sexo por el sexo, de la utilización del cuerpo de la mujer por la utilización del cuerpo de la mujer, y se están dejando de lado las condiciones sociológicas, políticas o antropológicas que dieron lugar al narcotráfico. Es decir, no hay una profundización, de una reiteración gratuita, a veces muy mal llevada, muy mal narrada, muy mal contada. Creo que La Reina del Sur, por ejemplo, en uno de los casos que ha sido polémica en España por la manera como se narró, porque se llevó a la televisión iberoamericana, incluso en la televisión mexicana y aquí en la televisión colombiana, digamos, no son las formas más adecuadas de narrar el narcotráfico. Ahora, dirán, La Reina del Sur es una narrativa del narco mexicano, y uno encuentra que está narrado de una manera facilista y reiterativa, y que puede generar no solo el hastío de las teleaudiencias, lo cual ya es competencia de las vicepresidencias de programación, sino que puede generar estos clichés, estas formas reiterativas de personajes y de sucesos que tienen un hondo calado en las prácticas sociales, en la perspectiva de que son espejos, en que son formas que se están volviendo normales. El asesinato fácil en televisión es espejo del asesinato fácil en la calle, como está pasando en la cotidianidad nacional de una manera aberrante, y viceversa, y eso lo vemos normal en la televisión y lo vemos normal en la realidad, y la televisión y la realidad nos están insensibilizando, nos están acostumbrando, nos están volviendo mecánicos frente a atrocidades que tienen que ver con los derechos y con la vida humana. Me parece muy interesante el análisis, pero también a veces me pongo a pensar que en series, por ejemplo, como Sin Tetas No Hay Paraíso, hay unas cotidianidades que eran interesantes de mostrar. La violencia que ejerce el narco contra su pareja, es decir, esa escena donde el tipo hunde, que la gente pensaba que eso era mentira. Eso no sería como interesante también demostrárselo a estas niñas que están entrando como por ese camino, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Si bien no desde la perspectiva documental, finalmente lo que hace la ficción es recrear realidades con fines de entretenimiento, y esa es su única responsabilidad. Pretender educar o formar a través del teledrama es una cosa un poco más allá, un poco... Sí. Y más compleja, y que no le corresponde finalmente a la novela. La televisión es entretenimiento, sí, y nació como entretenimiento, y eso no lo tenemos que olvidar. Su carácter, digamos, educativo se le ha ido añadiendo, pero no forma parte de su esencia, que esa es consecuencia de todos los fenómenos sociales y de comunicación. Pero digamos que al momento de ver esta fórmula repetida, lo que preguntamos es ¿qué hay de nuevo? ¿Cierto? Como tú lo mencionas, si a través del melodrama o a través de narrativas periodísticas descubrimos un mundo que tiene que ver todo con nosotros, como el mundo del narcotráfico, entendemos que se le está haciendo un aporte social al país, en la medida en que nos está permitiendo conocernos, entendernos. Sí, y un mundo donde las niñas somos. pueden ver que eso no era un paraíso, que claro, como explicaba el libretista, casi todas terminan muertas, y las que no terminan muertas terminan en la calle prostituidas. O sea, que el paraíso dura, ese atajo que supuestamente cogieron, no era por ese lado. O si era, es muy complicado y muy arriesgado, pero por lo menos que lo sepan. Y el problema de ese tema que tú planteas es también cómo se está contando, y no se está contando bien. Yo creo que las críticas entre los mismos actores, entre los mismos libretistas y entre los mismos directores, es la manera como hoy se está contando en televisión, por la premura del rating, por la urgencia de tener series para mover, cambiar, meter en la parrilla. No se está narrando bien. Y creo que esa es una insatisfacción general. ¿Qué no le gusta lo que se está narrando en este momento? Que buena parte de las escenas, y muy particularmente las escenas de violencia, no son justificadas desde el punto de vista argumental, es decir, no corresponden a una lógica narrativa, sino que son estrategias de rating. Es tomar un vaso y comenzar a mezclarle ingredientes en una escena para terminarla en pico, para terminarla en punta, y es metamos un poco de sexo, un poco de violencia, un poco de ilegalidad, un poco de morbo y un poco de suspenso, revolvamos, y ahí tenemos esta escena, este cóctel que se repite a lo largo del capítulo,
capítulo y que se repite a lo largo de la serie o que se repite a lo largo de la telenovela. ¿Cuál le parece a usted que es la más mal narrada de la que estamos viendo? En general todas, y uno puede observar que los actores y los actores críticos son conscientes de ello, ¿no? ¿Qué le dicen? Lo dejan ver, ¿no? Y extrañan un poco la manera como estaba narrando el drama o el teledrama la televisión colombiana en los 80s y en los 90s. El cuidado, la delicadeza, la estética narrativa, desde el libreto hasta la puesta en escena, que hablaban de que cada cosa tenía una justificación. Hoy no solo vemos problemas de continuidad, ¿no? Ropas distintas, lugares distintos, planos, contraplanos, saltos de eje, etcétera, que son de carácter técnico para los ojos más avisados. Para los ojos de los televidentes que no saben, sí. Pero también desde el punto de vista narrativo, contradicciones desde el punto de vista narrativo, cosas ilógicas que el televidente no entiende, una persona que se convierte de mala a buena en un capítulo, en una vuelta a campana o al revés. ¿Recuerda alguna en especial? ¿No? Asesinatos gratuitos, violencias gratuitas. Estaba viendo anoche, por ejemplo, cuando salga ya los televidentes quizá la recuerden, en Correo de Inocentes, un asesinato de una hermana de la protagonista en la mitad de la calle, mal narrado, mal contado, velozmente, sin justificación, sí. De tal manera que el televidente se queda con el hecho de violencia. Un televidente cuando ve televisión no se queda con todo el contexto, ¿verdad? Se queda con ciertos hechos de violencia, pero si solo estamos hablando de momentos de impacto, momentos de tensión, el televidente solo se queda con esos momentos de tensión. De tal manera que cuando sucede lo del asesinato de las niñas, el asesinato de los menores, el asesinato de familiares que está sucediendo en la vida real colombiana, son como esos mismos impactos. Entonces uno ya comienza a entender por qué la gente en Colombia no reacciona, porque paulatinamente está sometida a esta repetición, a este punch en la vida real y en la ficción, de tal manera que cuando sucede no sabe cómo reaccionar. ¿O le parece tan repetitivo que paulatinamente se ha acostumbrado, por otro lado, o que no tiene que ver consigo? De tal manera que un poco las audiencias colombianas y los ciudadanos colombianos, eso es muy preocupante, comienzan a preocuparse por lo que sucede en el país solo cuando lo toca en su esfera privada, solo cuando lo toca en su cercanía, solo cuando lo toca en su intimidad. Ahí sí protesta, y entonces ahí sí hablamos de percepción de inseguridad, y ahí sí hablamos de violencia. ¿Cómo así? A ver, para diferenciar un poquito. En ese momento protesta, ¿cuándo? Exactamente. Cuando le toca su esfera privada, su esfera íntima, cuando hay un familiar afectado porque lo secuestraron, porque lo mataron, o porque le robaron, o porque lo atracaron. Y entonces ahí sí, cada grupúsculo levanta la voz para protestar. Pero levanta simplemente la voz. Pero solo levanta la voz. Pero cuando le toca directamente, pero cuando no le toca directamente, estamos completamente masajeados, para decirlo en términos de McLuhan, el medio es el masaje, estamos adormilados y estamos acostumbrados. Y entonces, ¿cómo escondemos todo esto en las narrativas periodísticas? Decimos, crece la percepción de inseguridad. Y entonces, percepción no es lo mismo que realidad. O sea, creemos que la ciudad o el país son inseguros, creemos que hay inseguridad, pero no lo asimilamos como tal hasta que se ven los hechos cercanos que rodean al círculo privado, y eso es un drama. Esa es una palabra clave porque las autoridades también la repiten perfectamente, totalmente.